Egunon, guztioi, eta eskerrik asko etortzegatik. Buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Ecuador de la legislatura y queremos compartir con la ciudadanía y con los medios aquí presentes un balance del camino recorrido. Han sido 2 años intensos, de mucho trabajo, en los que hemos demostrado que el acuerdo del Partido Socialista y de AJ-PNV no solo era posible, sino que necesario para dotar a la Sarteoria de una estabilidad y un rumbo y una acción de gobierno eficaz. Desde el primer día nos propusimos dejar a un lado lo que nos separaba y lo que nos diferenciaba y centrarnos en lo que nos unía, en lo que nos une, que sobre todo es la voluntad de servir a este pueblo con responsabilidad. Frente al ruido político y la crítica vacía, hemos optado por el acuerdo, el respeto mutuo y la búsqueda de consensos. Hemos aprobado ordenanzas, presupuestos y políticas públicas clave que hoy están transformando la realidad de la Sarteoria. Esta estabilidad ha sido uno de los grandes logros del equipo de gobierno y creemos sinceramente que ha sido positiva para el conjunto del municipio. Hemos conseguido un gobierno sólido, cohesionado y con una hoja de ruta clara. Nuestra hoja de ruta eran nuestras 192 medidas que acordamos al principio de la legislatura y que ahora pasa Estichu a decirnos cómo vamos de momento con esas 192 medidas, Estichu. Eskerrik asko, alkate. Alkateak esan dugun bezala, gure gobernu akordioak 192 neurri jasotzen zituen. Gaur egun, horietatik 106 egina daude, hau da, horien ehuneko 55, gutxi gorabehera. Beste 30 neurri martxan daude, ehuneko 16, suposatzen du horrek, eta 54 neurri oraindik martxan jarri daude, baina ehuneko 28 suposatzen du. Horrek esan nahi du akordioaren ehuneko 70 baino gehiago beteta, edo gauzatze fasean dagoen. Eta, hori azpimarratzea garrantzitsua dela, uste dugu, gai izan garelako, konpromiso politikoa hori gertaera eta zehatz batera bilakatzeko edo bihurtzeko. O sea, creemos que los programas de gobierno están para cumplirlos y creo que vamos por el buen camino, con los datos que acabas de decir. Eta neurriek ez dira neurri aske batzuk, edo baien artean konexiorik ez duten neurrik, ideien metaketa bat, ideien batuketa baten ondorioa. Neurri horiek 3 ardatzetan egituratzen ziren eta egituratzen dira, ikuspegi argi eta partekatu bati erantzuten diote. Lehenengo ardatza, Sarteoria aukeren gune gisa bihurtzea. Bigarrena izango litzake giza garapena eta garapen jasangarrian eragitea. Eta 3. Herri parte hartzaile eta bizi batian bihurtzea. 3 ardatza horietan daude ardaztuta neurri guztiak. Eta 2 urte hauetan, lan ildo horietako bakoitzean aritu gara, beti pertsonen ganera egin nahian, eta haien benetako beharretan, eta ongizatean pentsatuaz. En el primer eje, oportunidades, destacan el refuerzo de los servicios sociales y el refuerzo de la unidad psicosocial, el trabajo con las personas mayores y el compromiso firme con la igualdad. En educación hemos invertido en patios inclusivos, en mejoras de pavimentos y ampliado los chocos de verano este año con comedor incluido. En el ámbito socioeconómico hemos trabajado con la Mancomunidad Beterri Burruntza y la Asociación Aterpea para apoyar a autónomos, comercios y personas emprendedoras. En el segundo eje, sostenibilidad, hemos abierto nuevas infraestructuras deportivas como es las pistas de Atxobakar. Está iniciado un nuevo polideportivo que ya todos los ciudadanos y ciudadanas pueden ver la estructura como está ya casi terminada y va a buen ritmo. Hemos aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, que es el que va a permitir en los próximos 10-15 años el desarrollo de una política de vivienda clara. Y hemos rediseñado la movilidad urbana con el nuevo Mantxangorri, que es 100% eléctrico y con nuevos recorridos más eficientes que el anterior. Eta 3. ardatzean, hau da, herri parte hartzaile eta bizia den horretan, euskararen erabilera indartu dugu, kultur eskaintza ere zabaldu dugu, emakumeen partaidetza sustatu dugu, eta herri kirolean ere eragin dugu eta bultzatu dugu. Eta, dena prozesu parte hartzaileak
martxan jarriaz, eta bueno, bide parte hartzaile horiei bidea emanaz. Todo lo que estamos describiendo, lo que se ha escrito, no son ideas en un papel, son cambios que se ven, que se viven y que se agradecen. Nosotros nos agradece la ciudadanía lo que estamos haciendo por el municipio. Cuando una familia puede beneficiarse de una ayuda, cuando un mayor puede vivir en su barrio con autonomía, cuando un niño o una niña juega en un patio reformado o una vecina toma parte en un proceso participativo, es ahí donde la política tiene sentido y es a lo que nos estamos dedicando. Esa es la política que nos mueve al equipo de gobierno, la que mejora lo cotidiano y la que no grita, pero transforma sin gritar. Eta, bueno, badakigu oraindik asko dagoela egiteko, kontziente gara hortaz, eta egiteke dauden erronka horiek burutzeko lana egingo dugu. Baina zerbaitek gobernu gisa definitzen bagaitu, nik uste etengabeko lana dela, lan jarraia. Entzuteko, hobetzeko eta egindutakoa betetzeko borondatea daukagu. Eta uste dugu ez dugula alperrik hitz egiten, konpromesa hartzen dugu, ekin egiten dugu, eta egiten dugunaren berri ematen dugu. También sabemos que no somos perfectos y que nos podemos equivocar como todos, ojo, pero desde luego trabajaremos, siempre que trabajamos, el equipo de gobierno está trabajando siempre por beneficiar al máximo posible de ciudadanos y ciudadanas en el municipio de La Salteoria. Como ha dicho Estichu, que rendimos cuentas, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, pero en los próximos días pondremos a disposición pública un documento detallado con el estado de cumplimiento del acuerdo, medida por medida, con total transparencia. Estarán de las 192 medidas y aparecerá cuál está ejecutada, cuál está en marcha y cuál está todavía por ejecutar. Y agradecemos desde luego el trabajo de todas las personas que lo han hecho posible, desde la plantilla municipal, los trabajadores municipales, hasta los colectivos y asociaciones y por supuesto a la ciudadanía por su participación activa. Gobernamos para servir y no para destacar, y eso creemos que se nota. Y yo creo, Stichu, ¿no?, que seguimos trabajando con el mismo compromiso el primer día, porque la Salteoria lo merece, desde luego. Y no sé si tenéis algo que preguntar, tenéis galderas, estamos dispuestos a responderlas. Nuestros retos es, como he dicho antes, el de que los programas están para cumplirlos. Y nuestro reto es el poder llegar a poder cumplir el 100%, si pudiera ser, de las 192 medidas que tiene nuestro acuerdo de gobierno. Son muchas las que quedan, o sea, muchas. Son, como ha dicho Stichu, varias las que quedan por hacer, y nuestro reto es poder hacer todas las que podamos hacer. Creemos que vamos en 2 años de legislatura que hemos desarrollado bastantes, y las que quedan yo creo que van por el buen camino. Posiblemente algunas se queden en el tintero porque no se puede ejecutar o porque no nos dé tiempo, pero desde luego daremos explicaciones de por qué no se haya podido hacer o no se haya podido ejecutar. Desde luego nos encantaría poder finalizar el polideportivo, pero políticamente en el polideportivo ya no tenemos nada que hacer, entre comillas, ¿no? Ya está la licitación, la obra va en marcha y seguirá el curso que tenga que seguir la obra. Mejoraremos en la accesibilidad porque ya están licitados los ascensores tanto a Zabaleta como a la parte alta de Goicale. No sé, seguiremos abogando por una cultura participativa, en el que la cultura vayamos mejorando nuestra propuesta cultural para el municipio, en el euskera, las actividades deportivas, que hay que destacar pues, la inclusividad, cómo estamos mejorando en la inclusividad en la promoción deportiva, y destacar también el auge que le estamos dando al deporte femenino junto con los clubes. Son un montón de cosas, de cositas que pueden quedar, y que desde luego nos dedicaremos a eso, a intentar hacer las 192 medidas. Que hay muchos ciudadanos que a mí me paran y dicen, pero esto que estáis haciendo, ¿a quién se le ha ocurrido? ¿Dónde estaba? Y digo, pues estaba en nuestros programas electorales que habéis votado, y luego en el acuerdo de gobierno, y luego a los políticos se nos critica cuando no hacemos
los programas con los que nos presentamos, ¿no? Pues digo, les digo, luego nos criticáis porque no hacemos, pues estamos haciendo. Vale. Esas cosas. Vale. ¿Y yo? Vale. Una cosilla solo. A ver, por lo que has comentado y por lo que te ha preguntado Íñigo, entiendo que los principales proyectos están ya, que habéis planteado, están ya o en marcha, encauzados, quiero decir, porque luego no has citado ningún proyecto más potente, quiero decir. Entiendo que más o menos eso está todo en marcha. Bueno, pues habéis comentado un tema que es que en los próximos días va a haber un documento detallado en el que se explique un poco todo esto. ¿Eso que se va a buzonear o cómo va a ser el tema ese? ¿Cómo va? En la web estará. Estará en la web. Sí. Vale. En la web será donde se coloque el documento, ¿vale? Podréis consultarlo y la ciudadanía lo podrá consultar con total transparencia. Vale. ¿Vale? ¿Listo? Vale. ¿Hay algo tú? Ez dena esan duzu, bueno, gure partetik kirolean ikusiko dituzula hemendik eta urte bukaera bitartean programa berrik, baina dena bideratuta hoita, helburu betetze aldera. Bai kirolean, bai euskeran eta bai kulturan. Orduan, horiek jungo zate guzti. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuen.